nuestra casa, vamos aquí en la iglesia y vamos en nuestra vida a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué será que Dios quiere? Vamos a leer un texto de la Escritura. En el capítulo 18, primer libro de Reyes. En el capítulo 18, primer libro de Reyes. Vamos a leer parte de una escena que se dio con uno de los hombres de Dios llamado Elías. Capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 30. Lo vamos a leer en honra a la palabra de Dios, porque principalmente yo sé que este pasaje todos se lo conocen de memoria, lo saben los niños. Y no creo que usted como adulto no lo sepa. Entonces vamos a volverlo a leer, como dije, honrando a la palabra de Dios. Versículo 30 dice así, en el nombre del Señor Jesús. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Cuál todo el pueblo? Al pueblo de Dios. Porque antes de que Elías participe, habían participado los paganos. Todos los sacerdotes y profetas de Baal ya habían ofrecido sacrificios. Ahora es el turno de Elías. Y entonces, ¿qué hace Elías? Llama a todo el pueblo, dice, acercaos a mí. Aleluya. A ver, si usted no puede leer, la vista le falla o no trajo Biblia, ponga atención acá. Elías va a hacer un sacrificio y le dice al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y todo el pueblo se le acercó. Esta noche como que el Señor te dice a ti, acercaos a mí. Tú dirás, pero estoy aquí. No, acercaos al Señor. El libro de Santiago dice, acercaos a Dios. Pienso que la gente estaba por allí, pero él dice acercaos. Bueno, literalmente. Ahora, espiritualmente, acercaos. Acercaos. Acercaos no solo para oír, sino para hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer Elías? Y él arregló el altar de Jehová y él, diga conmigo estas palabras, arregló el altar de Jehová. Otra vez repita, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mírale un ratito lo que está al lado. ¿No es que tienes tú el altar arruinado? ¿Ah? Si tu traje de vestir, siéntate. Todavía voy a seguir leyendo. Si tu traje de vestir, tus zapatos se arruinan, la moto, el carro se te arruina, buscas arreglar eso. Pero de pronto no nos damos cuenta. El altar de Jehová
acércate al altar. El altar. Así que esta noche, los que ocupan el altar, me ponen mucha atención. Porque vamos a arreglar el altar de Jehová. ¿Sí? Aquí y todas las iglesias Elohim en el Ecuador. Me voy a proponer este año hacer todo lo que esté a mi alcance para arreglar el altar de Jehová. ¿Sí? Así que los que sirven en el altar, predicadores, colaboradores, líderes y músicos, hay que arreglarlos. Sí, hay que arreglarlos. Ponga mucha atención esta noche. El altar estaba arruinado. El día domingo hicimos un enfoque de que el paso del tiempo, nuestros pies están polvorientos, que al paso del tiempo nuestra vida espiritual se desgasta, que habremos cometido errores, pero al mismo modo que David, él pidió y dijo: renuévame, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos debemos estar conscientes de algún error, alguna falta que haya habido en nuestra vida. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en las mismas condiciones? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con las excusas de que, bueno, nadie es justo, que todo el mundo peca, que nadie es perfecto? ¿Hasta cuándo vamos a mantenernos y a seguir en esas formas de excusas? Tiene que llegar un momento decisivo, hermanos, en la vida. Tiene que llegar un momento de decisiones, un momento de decisión donde uno tiene que detenerse y decir, bueno, o voy a seguir así, voy a continuar con esta vida mediocre, con esta vida de faltas, con esta vida de errores, o vamos a hacer un cambio. Y había dicho la semana pasada que ese cambio, esa transformación, esa renovación, solo la trae el glorioso Espíritu Santo de Dios. Creo que el día sábado, que sí estuvieron la mayoría, deben haber escuchado que había hablado yo. Creo que fue el sábado, que Dios me perdone por haberme olvidado, cuando dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y Saúl fue mudado en una nueva persona. Entonces no hay renovación sino por el poder de Dios. Pero el poder de Dios no va a actuar en la persona mientras está distante, con pocas ganas de congregarse. Cuando dices que no, suficiente el día domingo o el día sábado. ¿Para qué tanto? Más que sea una visita, pero hay que ir de corazón. Así te justificas. Y no es así. No es así. Acercarse, como dijo el profeta, acercaos ahora. Y el pueblo fue obediente, se acercaron. Acercaos. ¿Para qué pidió que se acercaran? Para arreglar el altar. Porque el altar estaba arruinado. La palabra arruinado implica muchas cosas. Por un lado, abandonado, sin uso. Sí, sin uso. Por otro lado, mal usado. Y al usar mal, pues significa esto deterioro. Un instrumento, le falta ese aparato, una cuerda, y luego se le rompe otra. Se le daña por ahí las conexiones eléctricas.
y se lo deja por allí, significa arruinarse. Así, el creyente peleó con su mujer. El creyente cometió un error, una falta. Imagínese lo que usted habrá hecho. Y bueno, otra falta por allí. Y comienza a enfriarse. No es el mismo de antes. Ya no está en una perfecta comunión. Y el altar está arruinado. Hay muchas formas como el altar puede representarse que estaba arruinado. Y para eso voy a seguir leyendo, para que esta noche entendamos. Pero déle el mensaje a su vecino. Dígale, arregla el altar. Dígale. No sé si una, dos, tres, dígale. Y si son esposos, dígale ahí con su mujer, converse. Hay que arreglar el altar. Y de aquí se va a su casa, entre su familia se reúnen y le van a decir, vamos a arreglar el altar. Por eso quiero que me ponga mucha atención. ¿Sí? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Cuando allí dice 12 piedras a ellos, es porque hasta allí los 12 patriarcas de Israel representaban la autoridad, representaban sus raíces. Para nosotros ya no son 12, para nosotros son 12 más 12. Todo el Antiguo Testamento y la ley está representada por los 12. Pero como nosotros somos del Nuevo Testamento, estamos representados en la era cristiana por los 12 apóstoles. ¿Sí? Así que entonces, ¿qué significa eso? Le voy a decir lo que dice la Biblia. La suma de tu palabra es la verdad y eterno todo juicio. ¿Qué más dice la Biblia? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces edifiquemos nuestro altar conforme a la palabra de Dios, que debemos vivir y someternos y de tomar la decisión de someternos y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Ya no vamos a hacer lo que hacen las iglesias. No vamos a hacer lo que se acostumbran los hermanitos. No vamos a actuar en conformidad al otro hermano. Yo soy así porque mis papás también son así. Hay jóvenes aquí, tomen una determinación. Tu cristianismo no tiene que estar coartado, no tiene que estar condicionado por la actitud de tus padres. La esposa, no, que yo soy así porque mi marido es así también. Yo actúo de esta manera porque mi mujer es así. Cada uno arregle su altar en esta noche. Cada uno acérquese y vamos a edificar el altar. Cada uno tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. ¿Qué nos importa si no somos parecidos a otros? ¿Qué nos importa si nuestra acción es diferente a los demás? Lo que a nosotros nos importa es si estamos agradándole a Dios. Y para agradarle a Dios es actuar conforme a su palabra. Vamos a ver, estoy en el verso 32. Entonces edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña
y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hasta allí nomás voy a leer. Hay que arreglar el altar. Pero qué forma extraña en la que Elías hace el altar. Ya Elías era experto en hacer altares. Y el altar que se había arruinado era un altar diferente. Pero ahora está haciendo un altar distinto a todos. Un altar que es una representación universal del sacrificio de Cristo, pero también del verdadero altar que se construye. Escúcheme y acuérdese de esto. Un altar se edificaba, oiga bien, repito, el altar se edificaba como un lugar para adorar a Dios. Y todo creyente debe de ser un adorador a Dios. Todo el pueblo de Dios debe de adorar a Dios. Y adorar a Dios no es lo que tú piensas. Pongo mis manos así o así, de la manera que pongas. Cierra los ojos y ahí medio hablas. O desganado, o cierra los ojos mientras el otro canta. Eso no es adorar a Dios. Puesto tenemos un trabajo largo para hablar de eso. Tenemos que aprender. Pero la Biblia nos muestra desde el Génesis, cuando dice que Caín y Abel ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Sabe qué fueron a hacer ellos? Fueron a adorar a Dios. Terminó el diluvio. ¿Sabe qué hizo Noé cuando las aguas bajaron y saltó del barco a tierra firme? ¿Sabe qué fue a hacer primero? Un altar y adoró a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham y éste llega ya a la primer parte donde hace campamento, ¿qué es lo primero que hizo Abraham? Un altar y adoró a Dios. Y va de un lugar a otro y vuelve y edifica un altar para adorar a Dios. Cuando lleva a su hijo para sacrificarlo, él lo dice:
Yo y el niño vamos y adoraremos a Jehová. Isaac hizo altar para adorar a Dios. Jacob hizo altar para adorar a Dios. Moisés, Josué hicieron un altar para adorar a Dios. Y Moisés, es más, fue el que mandó hacer altar. Y Dios le dijo cómo haga para que todo el pueblo adore a Dios. Escucha, hermano, lo que hicieron Caín, Abel y todos los hombres que vengo diciendo. Fueron y edificaron un altar. Escuche bien, no fue algo que ellos así quisieron hacerlo. Ese sentir de adentro de ir y hacerlo fue puesto por Dios. En ese caso ellos obedecieron a la voz que hablaba en su corazón y fueron e hicieron un altar para adorar a Dios. Porque Dios lo requería, porque Dios lo mandaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que es Dios su voluntad y Él manda que los hombres hagan un altar para adorarlo a Él. Pero no solo que manda a que hagan un altar, sino que también Él enseña cómo hay que hacer el altar. Así que entonces no es que hay que adorar como yo quiera. No, que por eso es que hay tiempos especiales. ¿Sí? Y es importante, escuche bien, es importante la situación tuya. Hablamos aquí como iglesia. Es importante las condiciones espirituales tuyas o de cada uno para adorar a Dios. En Israel, cuando iban a adorar a Dios en una santa convocación para un evento especial, ¿sabe qué hacían primero? Llevaban a la nación, al pueblo, lo mandaban a santificarse. Vamos, metámonos en el pasaje bíblico. Vamos a arreglar el altar que está arruinado. Ese fue el pensamiento de Elías. Hay que arreglar el altar que está arruinado. Y ahora es la hora. Ahora es cuando. Le voy a explicar lo que pasaba espiritualmente. Llegó la hora para Elías, frente a todo Israel y la nación, arreglar el altar que se había arruinado. Esto es lo que pasaba. Los reyes se habían corrompido. Era el tiempo del rey Acab. Él se había casado con una mujer impía. Esa mujer impía seducía a los profetas al pecado. ¿Sí? Y tenía toda clase de prácticas paganas. Los profetas se habían corrompido. Los profetas estaban al servicio del rey y agradaban al rey a cambio de dinero. A ellos les importaba es su sueldo, les importaba su salario, les importaba es la ofrenda, el diezmo. No estaban ellos realmente entregados al servicio de Dios. Al servicio de Dios sí, pero condicionado. La nación de Israel se habían olvidado del sábado, el día santo, y profanaron el día santo. Ellos tenían el mandato de guardar el día sábado, no como nosotros. ¿Sí? ¿Qué hacían el día sábado? Abrían las puertas de su ciudad y comenzaba a ver el comercio. ¿Les importaba qué cosa? Estaban materializados, así que el día santo, el día sábado, no importa, a hacer comercio. Es igualito como la iglesia, ¿no? Es el día del servicio de Dios, es el día de agradar a Dios y están más afanados en lo material, más afanados por hacer dinero. Y la triste realidad es que mientras más se afanan, más ruina les viene. Esas cosas para mí ya han sido ya muy trilladas y no me ha gustado ya decirlo, pero es como que se olvidan, ¿no?
No, como que se olvidan de que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como que se olvidan de esas cosas que son rudimentos que aprendimos cuando recién nos convertimos. Que por afanarte más no vas a aumentar un codo a tu estatura. Que ni Salomón pudo vestirse como una simple flor. Que los pajaritos del campo no siembran ni cosechan, y el Padre de los cielos los mantiene. Y esas cosas yo no me paso con eso todos los días, porque creo que tú ya estás grande, tú ya entiendes eso. Es como hablar de las pinturas y pantalones. A mí no me gusta estar cada culto y mis mensajes todos que las pinturas y todo que los pantalones y que los peinados. A mí no me gusta eso, pero tú ya lees la Biblia, tú ya estás grande. Mujeres y varones ya saben lo que no tienen que hacerlo. Ya saben cuál es la actitud, su carácter y toda su forma de ser. Ya saben qué es lo que a Dios le agrada. Entonces a mí no me gusta estar todito los mensajes, lo mismo y lo mismo. Me dedico a enseñar. Me dedico a profundizar la palabra. Pero es menester que entendamos principios que parece que no le dimos atención, y poca importancia más que todo se le ha dado. Escuche lo que hizo. Puso las piedras y puso la leña y trajo el toro. Lo hicieron pedazos y montaron los pedazos sobre la leña. ¿Qué faltaba? Faltaba el fuego. Todos los sacrificios se hacía eso: leña, el animal muerto y candela. Pero aquí, ¿qué hizo él? Primero hizo una zanja. Me imagino que haya sido algo siquiera así como este recinto aquí dentro. Porque no es que él puso 12 piedritas asícitas. Piedras que las empujaban entre toda la gente para que se vea algo grande, como una pequeña villa ahí. Hizo tirar agua, ¿no? Hizo la zanja y hizo botar agua. Y tiró agua hasta que todo se puso completamente mojado y quedó ahí entre la zanja adentro. ¿Qué quedó? Digamos con palabras propias nuestras hoy, quedó un charco. La zanja, escúcheme ahí. ¿Sí saben lo que es una zanja, verdad? Tuvieron que cavar. ¿Qué iban a hacer allá adentro? ¿Qué tenían hecho allá adentro de la zanja? Un altar. Empecemos por aquí. Nosotros nos convertimos en un altar. ¿Dónde vino a vivir el Señor? Mande. Nosotros estamos allí. Nuestra vida, mejor dicho, no nosotros, nuestra vida cristiana. Pero esa zanja representa el territorio. Esa zanja representa o significa una separación. Tú tienes que marcar límites. Tiene que haber una separación en tu vida entre lo cristiano, entre lo espiritual, entre lo que tú eres y el mundo allá. Aleluya. Así que dile que está la marca territorio.
Mire, aleluya. Decía que hicieron en el altar una zanja. Y esa zanja está haciendo una división que para nosotros representa la división entre el mundo y nuestro cristianismo. Esta noche estamos hablando del hecho de arreglar el altar que está arruinado. ¿Cuántos aquí son cristianos y todavía no han puesto límites en su vida cristiana y se han separado del mundo? Ahorita mismo, ¿cuántos están con el cuento de que feriado y feriado y pensando en carnavalear? Eso es mundo. Y peor que el mundo es idolatría. Eso no vine a hablar de eso. Pero todo lo que representa el mundo, sus fiestas, su paganismo, ¿hasta qué punto te has descuidado de Dios por estar participando del mundo? Y no solo los actos como beber, fumar, fiestas, bailes, borracheras. Hay muchas cosas más. Ahí podemos hablar y tú puedes incluirle las modas, los hábitos de las personas, tatuajes, modas en cortes de pelo, pinturas de pelo, uñas, boca pintada, y métele todo, pantalones, faldas estrechas, las minifaldas, todo lo que representa sensualidad, todo lo que es mundo está allí. No has dejado de ser cristiano, no has dejado de ser evangélico con eso, y estás viniendo a la iglesia. Pero arreglemos el altar. Arreglemos el altar. Porque todo eso significa el altar arruinado. Otra vez mírale a tu vecino y dile, ¿tú tienes el altar arruinado? Pregúntale. Estamos frente a la palabra de Dios. No es que se ha arruinado nuestro altar o lo hemos dejado que se arruine. Tú sabes todo lo demás. Fornicaciones, adulterios, la juventud, esas relaciones que sentimentales de enamoramiento. El enamoramiento es la ocasión para el pecado, es la oportunidad para el pecado. El enamoramiento no es bíblico. El enamoramiento no pertenece a la iglesia cristiana verdadera. El enamoramiento pertenece al mundo. Y todos los que pasamos, porque por ignorancia también me incluyo, todos los que pasamos por el enamoramiento sabemos lo que significa enamoramiento. Los 3 meses, 1 mes, el año, los 2 años, el tiempo de enamoramiento, todos saben lo que pasa allí en ese tiempo de enamoramiento. ¿Sí? Ningún enamoradito o enamoradita solamente están mirándose a los ojos a 1 metro de distancia. Ustedes saben todo lo que pasa en esa etapa. Y si usted es cristiana y es cristiano, ha arruinado el altar. No solo que ha arruinado un buen matrimonio, sino que ha arruinado el altar del Señor. Si estuvieron en el mundo por ignorancia, la ignorancia sí es un punto que justifica ante Dios. Pero llegó la hora de arreglar el altar. Pero si usted ha sido cristiano y cristiana y conoce las cosas de Dios y está viviendo una vida así, entonces usted está más en pecado todavía y es más culpable que el que vino en ignorancia.
y hay que arreglar el altar. Aleluya. Otra vez diga, hay que arreglar el altar. ¿De qué manera se ha arruinado tu altar? No tienes que decirme a mí, pero sí tienes que pensar y recapacitar y reflexionar en ti mismo y en ti misma. ¿De qué manera se ha arruinado el altar tuyo? ¿Sabe qué significa el agua? El agua significa el mensaje, la palabra de Dios. Eso significa el agua. Por eso dijo Jesús, mas vosotros ya estáis limpios, y limpios por la palabra de Dios. Mientras nosotros andamos en obediencia a la palabra y sujetos a la palabra, entonces estamos guardando nuestra limpieza, nuestra pureza. Pero es la palabra misma la que nos manda a separarnos de todo lo que es mundo. ¿Para qué repetir la cantidad de textos que el Señor nos dice? Nos habla en contra de las obras de la carne. Nos habla del mundo, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne no proviene de Dios, sino del mundo. Y cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sin darnos cuenta, en un instante nos convertimos en enemigos del Señor. Hermanos amados, vamos avanzando un poquito. Vamos a arreglar el altar, por favor. ¿Qué estaba sobre la leña? ¿Qué estaba sobre la leña? El sacrificio. El sacrificio. Traían un toro y ese toro tenía que ser quemado. Pero ¿qué hicieron primero? Lo hicieron pedazos. ¿Cuántos quieren saber qué es ese toro? ¿Cuántos quieren saber qué es esa carne que está sobre la leña? Porque estamos arreglando el altar. Ese toro que quemaban representa nuestro propio yo, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, el yo. Cuando todo el tiempo estamos haciendo que prevalezca ese yo. Ese yo es el que tiene que ser sacrificado allí. Muchos todavía continúan. No, es que a mí me gusta. No, es que yo voy a hacer como yo quiero. No, es que yo hago cuando quiero. Y muchas veces como te sientes ofendido y herido es por el ego, por el orgullo que está en ti. Cuando tú hayas sacrificado tu yo, no más vas a hacer lo que tú quieres, ni como tú quieras. Aquí se predica, pero no hay cómo presionar un poquito a la gente porque se molesta. Las personas tenemos que aprender a caminar en obediencia, y para caminar en obediencia hay que doblegar nuestra voluntad. La voluntad propia tiene que ser doblegada. Entonces, ¿qué está prevaleciendo en nuestra vida, en nosotros?
¿Hasta dónde te afecta el orgullo? La vanidad tuya, te aferras a lo tuyo. No es que yo soy así, no es que a mí me gusta así. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Escuche bien, ya no vivo yo. Alguna vez aquí les estuve diciendo, creo que en este mismo año, del alfarero. Y les enseñaba del alfarero cuando mete la vasija dentro del horno, cuando apaga el fuego, cuando abre las puertas para que el horno se enfríe, cuando deja de meter fuego, candela en el horno. Es cuando la vasija ya no la distingue, no la alcanza a ver. Porque se confunde con el fuego. Está del mismo color, prácticamente a la vista desaparece. Cuando desaparece de su vista, y no es que se quemó, sino es que ya llegó al grado de purificación que tenía que llegar. El fuego purifica. Entonces, en ese instante, Él apaga el horno. Cuando el yo desaparece. Mira, vamos, le hizo pedazos. Y en pedazos, ahí dice, se lo pone allí. ¿Te has sentido tú ofendido por una persona? ¿Ah? ¿Te has sentido ofendido por alguien? ¿Alguien te habló? ¿Alguien te causó daño de alguna manera? ¿Alguien te involucró en un chisme? ¿Alguien se ha burlado de ti? ¿Te has sentido como que te despedazan tu honor, tu testimonio? ¿Has sentido eso tú como que te hacen pedazos? ¿Aló? Pero ¿cuál es tu reacción ante las ofensas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud ante lo que tienes que sufrir? Ante lo que te toca padecer como creyente. ¿Cuál es tu actitud? Ahí está el problema. Cuando prevalece el yo. ¿Qué hacemos cuando nos ofendieron? ¿Qué hacemos cuando nos lastimaron? ¿Qué hacemos cuando nos calumniaron? ¿Qué hacemos cuando se abusaron de nuestras bondades? ¿Qué hacemos? ¿Y tienes personas aquí con las que estás enojado porque te ofendieron? ¿Hay a tu alrededor personas con las que tú estás molesto o molesta porque te ofendieron? Queridos hermanos, primero la zanja. Tienes que marcar territorio, tienes que poner divisiones. Tú estás allí edificando el altar, pero tú no puedes ya seguir participando de lo que se llama mundo. Escúchame bien, ni por compromisos de tu trabajo. Eso no se llama extremismo. Creo que en un trabajo y en el estudio, la universidad donde estés, no te pueden obligar a pecar y a hacer lo malo. Y si te pusieran en riesgo y te pusieran en auge de que tú quedes mal con Dios, entonces si tú amas a Dios, tendrías que renunciar a eso con tal de agradarle a Dios. Lo cual se me hace difícil creerlo. Mientras yo cumpla con mi trabajo, mientras yo cumpla con mis obligaciones, eso tengo por delante, mi trabajo,
mi honestidad, mi honradez, mi puntualidad, mi responsabilidad en mi trabajo, intachable. Y solo porque no hago lo que ellos hacen fuera del orden de mi trabajo, ¿me tendrán que obligar? No. Pero si así fuera, es preferible renunciar, porque no estás en lo que otros hombres de Dios estuvieron, con sentencia de muerte. Cuando le pidieron en la antigua Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego que se inclinen ante la imagen del rey, les dieron oportunidad, pero les recalcaron: ¿están listos? Y si ustedes no obedecen, si ustedes no se inclinan, entonces hay un horno calentado 7 veces más y allí serán arrojados. Qué bonita palabra de estos hombres. Sepa, oh rey, que estamos dispuestos a morir, pero no nos vamos a inclinar ante la imagen del rey. Tendemos el valor para decirle al jefe, al profesor, para decirle a cualquiera: sabes que esto es así y así. Tome la decisión que usted quiera, pero yo no voy a fallarle a mi Dios. Eso se llama poner los límites. Eso se llama abrir la zanja que delimite entre lo que es mundo, entre lo que a Dios no le agrada y lo que yo tengo que vivir. Tengo que estar dentro donde está el agua. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la palabra. Luego, el yo mío, allí, mi ego, hecho pedazos sobre la leña. ¿Qué hizo Elías? No voy a hablar allí de la representación general que esto tiene, porque es tremendo. Solo voy a decir algo, un poquito. Pero haciendo un paréntesis, fuera del enfoque que le estoy dando. Usted representa a ese buey que estaba sobre la leña. El fuego representa juicio. ¿Y sabe qué? En vez nuestro, pusieron ahí un buey. Pusieron allí un animalito para que sea sacrificado. Ese fue Jesús. Y el juicio que tenía que caer sobre nosotros por pecadores, cayó sobre él, para que nosotros seamos justificados. En todo el Antiguo Testamento se daba la práctica del sacrificio. Y escuche, el sacrificio consistía en un cordero, un buey, un carnero, y la gente más pobre llevaba una palomita. Pero todo sacrificio lo ponían sobre el fuego. Y el fuego estaba allí, no podía faltarlo. Pero ¿para qué era? Había dos cosas con el sacrificio. Una era el sacrificio para tener perdón de pecados. Y otro era el sacrificio como ofrenda a Dios. En ambos casos se hacía sacrificio. El fuego, cuando era para el perdón de pecados, significa juicio. Así como el juicio de Dios
Cayó el sufrimiento en la cruz sobre Jesús para que seamos perdonados. Él fue el cordero que fue puesto en sacrificio para el perdón de toda la humanidad, de todo el que se arrepiente. Pero el fuego, cuando el sacrificio es ofrenda, es el Espíritu de Dios. El que hace agradable a Dios nuestra vida cristiana. De las dos maneras como lo tomemos, hay un significado profundo. Cuando Elías dice, hay que arreglar el altar, y vamos a arreglar el altar que se ha arruinado o que está arruinado. Ahora tiene que venir el fuego. Y fíjese lo siguiente. Si usted va a prender candela en el campo, está haciendo frío y dice, voy a poner candela aquí. Quiere que la leña o lo que coge para prender esté seco o mojado. Mande. ¿Por qué? Porque el fuego no prende donde está mojado. Y escuche, allí no estaba mojado, allí estaba empapado en agua. Y si usted quisiera prender fuego, ¿qué es más fácil? ¿Ponerle agua o combustible? A ver, ¿se durmieron o qué? ¿Verdad? Mejor es ponerle gasolina para que prenda rápido. Pero él dijo, no, le vamos a poner agua. Pero le voy a decir algo. El momento que cayó el fuego, increíble, el agua ardía como combustible, como gasolina. ¿Qué dije hace un momento que representa la palabra? Perdón, ¿qué representa el agua? La palabra. Y el fuego, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace con la palabra? Escuche bien. Es la palabra la que aviva el poder de Dios. Es la palabra la que aviva el fuego de Dios. Es la palabra que aviva en nosotros esa presencia de Dios. Dios es fuego. La Biblia dice que Él es fuego que consume. ¿Qué necesitamos? Aférrese a la palabra, sométase a la palabra, abrace la palabra, crea a la palabra. La palabra es la que te trae fe, la palabra es la que te fortalece interiormente, y por la palabra entonces el poder de Dios también fluye y el poder de Dios va a fluir. Estamos hablando de arreglar el altar. Entonces, vamos a someternos a la palabra. Y voy haciendo conclusiones de esto. Apártese de lo que es mundo. Tome la decisión. Escuche bien, hermano. Esta es la iglesia de Jesucristo. Si usted quiere seguir viniendo mundano, venga. Si usted quiere seguir viniendo en fornicación, yo no lo voy a sacar de aquí. Usted venga. Si usted quiere venir semidesnuda, con minifalda, siga viniendo. Yo no le voy a decir no entres, no vengas. Si usted quiere venir aquí en short, en pantalonada, siga viniendo. No le voy a decir no vengas. Pero no porque esté de acuerdo. Escuche, no porque esté de acuerdo, pero llegó la hora de arreglar el altar. Y cuando venga el fuego de Dios, no te quejes. No te quejes cuando venga el fuego de Dios. Y el fuego de Dios, a las personas que a Dios le agradan, va a significar bendición. Pero el fuego de Dios, a los que caminan en desobediencia, va a significar disciplina.
Y desde aquí para abajo, si tú quieres seguir haciendo lo que quieres y jugando con el mundo, no esperen que el pastor diga o lo diga públicamente para que usted se baje de aquí. Simplemente, si usted no arregla el altar, por favor no se suba aquí y no espere que yo le baje. ¿Sí? A los que dirigen aquí, a los líderes que predican y que ayudan de alguna manera, pónganse bien, arreglen el altar para que puedan ser instrumentos útiles para Dios. ¿Sí me estoy oyendo? Y al hermano o hermana que persiste en vivir su vida indebida, no se asuste cuando al final, pues, hay personas que se sienten mal. Hay personas que se sienten mal. Y escuche lo que voy a decir, porque estamos arreglando el altar. No aquí en esta iglesia, otra iglesia que estuve antes. Cuando yo llegué como pastor allí, habían parejas, pero hablar solo de una, pero tampoco les voy a decir el nombre. Ya viejísimos, y los pastores que habían antecedido, a todos les habían dicho que se casen porque vivían mancebos. Así se llama el que vive sin casarse, mancebado. ¿Sí? Entonces, ese hermano, cada que había una predicación que hablaban contra la fornicación, se perdía 3, 4, hasta 6 meses no venía al templo. Hasta que vuelta lo iban a visitar y vuelta venía. Pero el día que vuelta tocaban el punto, es como que le daban el garrotazo y se iba y no volvía. Los pastores me explicaron eso, pero yo no podía tampoco dejar mi mensaje. Entonces yo dije clarito, ve hermano, cuando yo predique sobre esto, no lo predico por vos. Pero si no quieres sentirte mal, obedece a la palabra. Y hablé un día y el hermanito se casó. Se casó. Y ahí va por el temor que tienen muchos. Después que se casó, creo que él pensó que no iba a tener problemas. Y los problemas venían. Y vuelta estaba enojado contra mí. No me dijo nunca, pero yo sabía que lo dijo a muchos hermanos. Por la culpa de ese pastor, yo vine a casarme. Y ahora tengo estos problemas. Porque antes no tenía estos problemas. Claro, muchas veces mientras tú agradas al diablo, también hay una paz engañosa. Pero cuando buscamos agradar a Dios, el diablo viene y comienza a hincar para que tengas problemas. Bien dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. En otras versiones dice los valientes lo arrebatarán. Obedezcamos a Dios. La palabra, échale agua al altar. Sométete a la palabra, sométete a la palabra, sométete a la palabra. Échale leña, agua al altar porque viene el fuego. Para que venga el fuego. Antes de que venga el fuego, agua en el altar. Échale agua al altar. ¿Sí me entendieron lo que es eso? Dile a tu vecino, échale agua al altar. Tírale agua. ¿Qué estoy diciendo? Métete a la palabra, sométete a la palabra, estudia la palabra, oye la palabra, obedece a la palabra. Si la palabra te dice no el mundo, si la palabra te dice no el pecado, si la palabra te dice ahora acércate a Dios y para acercarse a Dios, entonces hay que marcar distancia del Deja los jueguitos por ahí del mundo. No pecas ni te vas al infierno por hacer deporte. Pero si estás mucho tiempo haciendo deporte y te olvidas de Dios, esas hermanitas que a veces no, todo es el gimnasio.
que no pueden trotar y hacer ejercicios en la casa, que quieren exclusivamente irse al gimnasio. Solo usted dígame, ¿eso es reino de Dios o es mundo? Dígame usted con su boca, ¿es mundo o no es mundo? Está dicho en la palabra. Claro, pues no. ¿Usted cree que a mí no me molesta eso? Donde sea, desde mi casa para afuera. ¿Qué, te vas al gimnasio con falda? ¿Qué te pones para irte allá? Aquí hay hermanos, pero bien que son bien convertidos. Pero cuando tú no eras convertido, ¿no te gustaba mirarle bien las curvas y todo lo que tiene una mujer? Ahí con todas esas cosas allí, no va con falda, va con una licra, va algo bien estrecho y todo, y le abulta todo. ¿Ah? Al carnal, los ojos del carnal, ¿le gusta o no le gusta eso? Eso es lo que hacen. Es mundo. Vaya a su casa, medite, que nomás es mundo. Y van a ver los hombres que las modas en sus cortes de pelo es mundo. Los papás llevan a su hijito, a su nietito al peluquero, hágale que le corten desde chiquito como hombre. Pero como hombre recto, porque hay hombres no solamente porque tienen cojones, discúlpeme. Hombre es el que tiene carácter. Porque hay hombres que para ser hombres les falta mucho. Por eso el Señor dijo, cuando escojas para la iglesia, dice, escoge hombres de verdad. O sea que hay hombres de mentira. Alcen la mano los hombres de verdad aquí. Aleluya. Nadie quiere parecer lo otro, pues no. Y algunos casados habrá que preguntarle a la mujer si es hombre de verdad. Y no digo por la cama. Ya están pensando mal. Pero si es su mujer la que manda, le falta para ser hombre de verdad. Si está sujeto allí, ¿qué dices, mujer? ¿Diezmamos o no diezmamos? ¿Qué dices, mujer? El pastor dice que le prestemos el carro. ¿Le damos o no le damos? ¿Qué dices, mujer? Están pidiendo plata para sillas o para no sé qué en la iglesia. ¿Damos o no damos? Y si fueras borracho, le preguntarías si vas a tomar cerveza o no. Si no fueras cristiano y te fueras al chongo, ¿le preguntarías a tu mujer para irte o no? ¿Ah? Y ahora cuando tienes que agradar a Dios, estás preguntándole a ella. Claro que son buenas cristianas, no te van a decir que no, te van a decir que sí. Pero ¿qué significa cuando estás preguntando? Primero, que no estás seguro por ti mismo. Y segundo, que te queda un poquito de miedo que te reproche. En las cosas de la casa, de juego de comedor y negocios, no me meto. Estoy hablando de lo que es servirle a Dios. Lo demás, allá es tu problema cómo lo manejes. Pero creo que para agradarle a Dios, hermana que estás aquí, y si fuera tu marido el que anda cojeando, tú no compartas con ella, con él. Capítulo 5 de Hechos hay el ejemplo de una parejita que se pusieron de acuerdo para mentir. Y los dos murieron y los fueron a enterrar juntitos. Esos sí estuvieron de acuerdo todo, hasta para el juicio de Dios.
Pero creo que aquí nosotros como cristianos no puedes exponerte al juicio de Dios por agradarle a tu marido o por agradar a tu mujer. No. Hombres de verdad, donde va a prevalecer nuestra obediencia a Dios. Arregla el altar. Arregla el altar en tu casa. Comienza a amonestar a tus hijos, a exhortarlos. Comienza a mirar qué defectos tienen, en qué forma están desagradando a Dios. Si todavía tienes un poquito de autoridad en tu casa, no tienes que ir con violencia, pero conversa, dialoga. ¿Qué pasa, hijos? Hay que arreglar el altar. Estoy preparando al pueblo porque queremos más tarde meternos en la adoración a Dios. Pero adorar a Dios es atraer la presencia de Dios. Que esta iglesia cambie su forma de cantar, su forma de alabar. Que esta iglesia cambie su adoración a Dios. Tenemos mucho que cambiar. En este caso, el altar está arruinado. Cada uno medite. Cada uno medite. Yo quiero que usted esté de pie esta noche. Y no crea que